Perdón. Son a todos. Va a sentarse. Estamos acá en la congregación Comunidad Judía Bellacó en Caracas, contentos de estar hoy celebrando el día santo y bendito del Señor. Amén. Con la porción de la semana, Noah, interesante porción de esta semana. La Torah en el Pasuk, Bereshit 6:9, donde comienza pues esta porción de esta semana, Noah comienza con una elogiosa descripción de su carácter antes de hablar de sus descendientes, la cual es inusual y significativo. Dice la Torah, la parashá de hoy: estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noah. Este versículo este pasú es clave porque al decir estas son las generaciones de Noah, la Torah define su generación, su legado, no primariamente por sus hijos biológicos, sino primeramente por su carácter personal. Lo presenta como un sadik, un varón justo, y también lo presenta como un tamín, un varón íntegro o perfecto. Segundo, su relación con Dios. Destaca que con Dios caminó Noé. La Torah establece así que las verdaderas generaciones de un justo son sus buenas acciones y su rectitud. El Midrash y el Talmud menciona la frase: era perfecto en sus creaciones. También allá Bedotam, la cual es objeto, esa frase era perfecto en sus creaciones, es objeto de discusiones, o mejor dicho, de debates entre los sabios en su visión positiva de ese elogio. Algunos interpretan que si Noé fue tan justo, sadik, en una generación tan malvada, cuán más justo habría sido si hubiera vivido en una generación de rectos como la de Abraham. Es un elogio a su gran fortaleza, es decir, que era un gran sadik. Las críticas también, otros critican e interpretan que Noé fue justo solo en comparación con su propia generación, que era totalmente depravada. El Midrash
lo compara con el ciego que es el rey en el país de los sueltos. Esto se contrasta, claro, a decir que lo compara con el ciego que es el rey en el país de los sueltos, porque toda esa generación era gente malvada y el único justo era él. Pero bueno, cosas de las críticas que hacen algunas veces los sabios, ¿verdad? Ahora, esto se contrasta a menudo con Abraham, de que la Torah dice: anda delante de mí. Le dice a Abraham: anda delante de mí. O sea, anda por sus propios medios y ser perfecto. Eso está en el capítulo 17:1. Cuando Hashem le dice esto a Abraham, lo que implica una justicia, podemos decir, proactiva e independiente, mientras que Noé solo caminó con Dios. O sea, necesitando la guía de Dios. Amén. Usted me comprende ya el concepto. Okay. El capítulo 6:11 de la pasada de Noé es crucial, porque establece la justificación divina para el diluvio. Muchos dirán, pero ¿por qué el Eterno mandó ese diluvio? Porque mató a la humanidad completa. El versículo 6:11 dice: y la tierra había corrompido delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Este pasú especifica la naturaleza de la corrupción de la humanidad en dos puntos claves. Primeramente, la corrupción. En hebreo es Batishhet. La raíz hebrea, Shehet, significa corromper, degenerar, arruinar o destruir. En este contexto implica una degeneración total de la moral y del orden. El siguiente versículo, el 12, aclara esto: toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Según los comentarios rabínicos, esta corrupción se refería principalmente a idolatría. Habían pervertido su fe y adoraban ídolos. La perversidad sexual había llegado a tal grado a una inmoralidad extrema. 2. La violencia. Jamás. ¿No suena el nombre? Así se llama. Jamás. Violencia. Este es el aspecto más crítico y es citado como la razón principal inmediata del castigo. La palabra hebrea, jamás,
no se refiere solo a la violencia física en general, sino específicamente a robo, extorsión e injusticia social. Eso es lo que está ocurriendo. Los sabios enseñan que si bien los pecados sexuales y la idolatría merecían castigo, lo que se dio el decreto de destrucción fue el Hamás, el robo y la perversión de la justicia, pues corrompió la estructura de la sociedad al anular todo derecho de propiedad y la paz social. La Torá establece así que el pecado entre el hombre y Dios, idolatría y inmoralidad, se hizo insostenible. Pero el pecado entre el hombre y su prójimo, el robo, la violencia y la falta de justicia, fue el que hizo que la tierra misma estuviera lista para ser destruida. El versículo 13, capítulo 6, es donde Hashem anuncia formalmente la decisión de traer el diluvio, el Mabul, actuando como la sentencia por los crímenes mencionados en el versículo capítulo 6, 5, 6, 11 al 12. El texto dice: entonces Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, jamás. A causa de ello, he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Quisiera analizar esta frase clave que dice: el fin de toda carne ha llegado delante de mí. La frase en hebreo sería que kol basar ba efanai. La palabra que significa fin, límite o extremo. Kol basar, toda carne. Basar es carne, kol todo, toda carne. Es decir, todo ser viviente que respira, humano y animales, aunque el pecado fue humano, el castigo era para todo igual. Y termina con la frase ba efanai, ha llegado delante de mí. Esto sugiere que el mal de la humanidad ha alcanzado un límite o un umbral, ya que no puede ser tolerado por la justicia divina. El versículo 13, el paso 13, conecta directamente el castigo con el pecado. Se conecta directamente el castigo con el pecado. La causa, cuando dice porque toda la tierra está llena de violencia, jamás, a causa de ellos. Como dijimos en el versículo 11, el crimen definido fue el robo y la
perversión, de justicia social. Jamás. Y vino la sentencia cuando dice, y aquí que yo lo destruiré junto con la tierra. La palabra de destruir es mascritán, que viene de la misma raíz de shehet, que se usa en el versículo 11 y 12 para decir que la tierra había corrompido. Aquí el mensaje claro: los seres humanos corrompieron la tierra a través de sus acciones, especialmente la violencia y el robo. Por lo tanto, Hashem usa el mismo proceso de corrupción para purificarla a través del diluvio, ya que el castigo se ajusta a la naturaleza del crimen. ¿Quién me sigue? Analizar la parasha de Noah a través de la lupa hebrea. Vamos a ver esto, lo anterior, bajo la perspectiva ortodoxa. Vamos a ver ahora bajo la perspectiva hebrea mesiánica. Realmente transforma la narrativa del diluvio de una historia de juicio a un profundo plan de redención y una prefiguración del Mesías, Yeshua. A continuación, vamos a detallar una lectura mesiánica de los puntos claves que acabo de mencionar. No es un varón justo en tipología mesiánica. El elogio del versículo 6-9 dice: no es varón justo, era perfecto en su relación. Con Dios caminó Noé. Se ve como una sombra profética del Mesías. Varón justo, Sadik. Yeshua es el justo, perfecto, como está escrito en Hechos, capítulo 3, 14, que dice: mas vosotros expulsaste al santo y justo, Sadik, y pedisteis que se os concediera un asesino. ¿Quién vive y muere sin pecado para justificar a muchos? Como está escrito en Romanos 5:19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos se han constituido justos. Amén. Perfecto, íntegro. La palabra también describe también a Yeshua. Describe a Yeshua como el cordero sin mancha. Amén. Según 1 Pedro 1:19. Cuya integridad no era relativa a su relación, como se debatía con Noé, sino absoluta, con Yeshua. Caminó con Dios
la otra frase. Noé tuvo una relación, claro, obviamente, cercana con Dios, pero Jesús es la manifestación misma de Dios. Amén. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues, dices tú, mostraron al Padre. Que caminó entre los hombres, cumpliendo la voluntad del Padre. Eso que hizo Jesús. Porque Jesús cumpliendo la voluntad del Padre, obedecieron al Padre en todo lo que Él le mandara. Por eso se dice que la manifestación del Padre está en Él. Por eso ese era el reflejo del Padre en Él. Generación, Tordot. La generación de Noé, su legado, se salva a través de él. ¿Cierto? El verdadero legado de Jesús son aquellos que se salvan a través de su nombre. Amén. Y su obediencia, como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Juicio, corrupción, violencia, jamás. Los Pasuquín 6:11-13 que detallan la corrupción, la violencia, el jamás. Violencia, robo, representa el estado de la humanidad que requiere un juicio y una nueva creación. Por eso, nuestro Padre destruyó la tierra con el diluvio, porque requería un juicio y una nueva creación. La confusión. La confusión en hebreo sería shehet. La caída de la humanidad en el tiempo de Noé demuestra la necesidad de una renovación interior, no solo exterior. El diluvio no cambió la naturaleza humana. Por eso el pacto mesiánico, el Brit Hadashah, ofrece un corazón nuevo para que el hombre pueda dejar de corromper su camino. Amén. Tiene que ser cambiado de adentro hacia afuera. Amén. Ezequiel 36:26-27 dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. La violencia, jamás. Este pecado de injusticia y robo es el pecado que requiere un juicio final. Así habrá de suceder. Ustedes me entienden a lo que me refiero. Jesús advirtió que los días de hoy, según Mateo 24:37, dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. El versículo, como que precederá a la segunda venida de Jesús, marcada por la misma indiferencia hacia la justicia, la misma corrupción moral. Lo que está pasando hoy día. El Mesías está en juicio definitivo para acabar con el jamás de ese mundo. Amén. Apocalipsis dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como el llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. El pasaje toca el tema de la arca, la Tebá, ya que es un símbolo de salvación. La Tebá, el arca, no, la que construyó, no es un símbolo de salvación. El mandato de Dios de construir el arca no es solo una instrucción de carpintería, sino una tipología central de la redención mesiánica. Veamos por qué. El arca te va. El Noé era el único elemento del refugio que tenía a la mano. El refugio en Yeshua, Hamashiach, solo hay un camino para la salvación. Jesús dijo en Yohanan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Veamos la parte de la construcción del arca. ¿Con qué fue cubierta? Con brea, alquitrán. La teba, el arca, se cubre con brea. Cofer, en hebreo, cofer, que es una palabra etimológicamente, o sea, su origen, eso que significa etimología, su origen se relaciona con expiación o
cubierta. Eso me llama a la sesión Kippur. Kofer, Kippur. Yeshua es la única cubierta expiatoria, sacrificio que nos protege de la ira de Dios. Amén. Las puertas. Versículo 16, capítulo 6, dice, nos abre una puerta. Dice, una ventana alarga y la acabará a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Había una sola puerta para entrar y ser salvado. Todo aquello que entrase al arca por una puerta. Jesús se declaró la puerta. Juan 10:9, en el cual uno entra a la vida. Cuando él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. La salvación que ofrecía no era saber la construcción, era gratis, era por gracia realmente. Al entrar se salvaba. Dios en Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Por gracia él se salvó. Amén. Porque halló gracia a los ojos de Dios antes de obedecer. La salvación en Yeshua es primero por gracia, o sea, un favor inmerecido que se recibe por fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de ¿cómo? La fe. Diga con confianza o no tiene fe. Y eso es de vosotros porque es un don de Dios. En resumen, amado. En resumen de la historia de Noé, no es solo el recuerdo de un evento catastrófico en Melbourne. Es una estructura profética que anuncia que la salvación del juicio divino solo es posible al entrar en el refugio provisto por el único justo, Jesús Hamashiach. Amén. La pasada de hoy también nos ofrece el episodio de Cam, Noé y la desnudez, capítulo 9, 20 al 27. Es uno de los pasajes más divertidos en la Torá, especialmente bajo la lupa hebrea. El contraste entre la actitud de Can y la de sus hermanos Sem y Jafet establece el principio fundamental de honor, cobertura y la semilla de la maldad después del diluvio. El acto de Ham o Cam, en hebreo sería Ham. El texto dice, y Ham, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí hay una interpretación muy simple. Can vio a su padre borracho y desnudo. Su pecado fue ¿qué? ¿Cuál fue su pecado? La burla, la falta de respeto. Can faltó al mandamiento, honra a su padre y a su madre. En lugar de cubrir la vergüenza de su padre, la expuso. Porque después del diluvio, Noé cae, su primera caída, simple, porque hizo un huerto, cosechó uva, e hizo vino y se emborrachó. Se embriagó. Ahora, el pecado de Cam o de Ham no fue un incidente, sino un acto de irreverencia y deshonra intencional que buscaba realmente socavar la autoridad de su padre. Ahora, ¿cuál fue la relación de Jafet y Shem? Veamos con una tipología de la cubierta, lo que hablábamos antes, con la pelea. El contraste en el punto clave del capítulo 9, 23, que dice, entonces Shem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. El acto de cobertura, cafar, ¿verdad? La acción de cubrir la desnudez del padre es un acto de honra y de expresión. Hablando metafóricamente, por supuesto. Pero es un acto de honra y de expresión. Porque hicieron una cobertura, una cobertura para cubrir la humillación realmente. Ellos, Ham y Jafet, se negaron a participar en la vergüenza del padre y se esforzaron para, o mejor dicho, por restaurar su dignidad. Amén. Así lo quisieron. El Mesías, Yeshua, es llamado el que cubre nuestro pecado. La ley Kafar, acuérdense. Se relaciona con Kippur, lo dijimos hace poco, expresión, cobertura. Andar hacia atrás, como hizo Jafet Shem, simboliza la negación a mirar el error ajeno. Ellos priorizan la dignidad y el honor de su padre sobre la curiosidad o el escarnio. Este es un principio. La curiosidad y el escarnio es un principio de la shonjara. Hablar mal de otro. No busques ver la desnudez, error, el fracaso de su prójimo. ¿Me entendieron eso? Amén. Bien, amén. Y para concluir, la conexión mesiánica, el problema de Canaán,
el desenlace profético es que Noé no maldice a Cam, sino a su hijo Canaán. No maldice a Cam, que fue el que hizo, sino que maldice a su hijo. La semilla de maldad. La maldad de Hamás y la irreverencia que Dios buscó erradicar con el diluvio, reaparece en Cam y se manifiesta plenamente en su hijo Canaán. Noé profetiza la naturaleza depravada de los cananeos, que más tarde se evidencia en Levítico 18, que nos habla de leyes sobre el incesto y otras inmoralidades y el juicio en la tierra de Israel. Eso que nos habla el Levítico 18, y se evidencia con esa naturaleza depravada de los cananeos. La bendición mesiánica a través de Sem. La bendición de Noah es la más importante. Capítulo 9, 26, que dice: bendito sea el Eterno, Dios de Sem. Amén. Esta línea profética establece que la relación de Dios y el pacto, o sea, el linaje de Abraham, David y Jesúa, vendría a través de qué? De Sem. Ahí la palabra semita. Jafet, en la tierra de Sem. La profecía dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en la tierra de Sem. Eso está en capítulo 9, 27 de los versículos. Ahora, Jafet es el ancestro de las naciones indoeuropeas. O sea, el origen común de muchas de las lenguas extendidas desde la India hasta el occidente de Europa, los gentiles. Jafet viene siendo el ancestro de las naciones gentiles. Esta profecía se interpreta mesiánicamente como el anuncio de que las naciones Jafet se unirán y tendrán su lugar, o sea, habitarán en el centro espiritual, las tiendas de Sem, Israel y la Mesías semítico. ¿Me comprenden? Amén. ¿Entendieron eso? Amén. Esto es maravilloso, amado. Es una profecía de la inclusión de los gentiles en la fe del Dios de Israel a través de Yeshua, el hijo de Sem. El incidente de Cam es, por tanto, el trágico comienzo de la necesidad de una redención más profunda que el agua del diluvio. La única cobertura, cofre, vea, alquitrán, por decirlo así, duradera, no es la que puso un hijo sobre un padre, sino la que el Mesías Yeshua,
el descendiente de Sem puede soberar de humildez espiritual de toda la humanidad. Amén. Shabbat Shalom. Doy gracias por el Eterno que me ha provisto de este estudio y después yo puedo plasmarlo y dárselo a ustedes. Espero porque hayan entendido estas no son fáciles de entender, pero son cosas proféticas y que son antiguas como actual. Si no han entendido bien, les recomiendo que vean el video que se va a subir hoy por Instagram, por YouTube, ¿sí? Por YouTube también. Y después analizar poco a poco, porque puede parar, puede suceder y analizar usted mismo lo que yo le acabo de dar. Shabbat Shalom, amado.